Felipe II crea en 1580 las cátedras de lenguas indígenas para fomentar su estudio y su conocimiento, algo que en Estados Unidos no ocurre hasta mediados del siglo XX, las cátedras de lenguas indígenas. Hoy es difícil encontrar gente nativa integrados en la vida de los estados de Estados Unidos, salvo en los territorios donde estuvieron los españoles, que hicieron lo que hicieran en ese momento. Nadie va a justificar ahora mismo un imperio y una invasión, pero es cierto que dentro de ese imperio y esa invasión también hubo un mestizaje y hubo un intento de integración que hoy todavía se puede ver, sobre todo de donde estamos, en Texas, en Nuevo México, y sin embargo vas a otros lugares como Michigan y es más complicado encontrártelo. Los españoles, como digo, su ley era la cruz y no la espada. Esto tiene lecturas amplias y largas, pero una de las cosas curiosas, por ejemplo, que dejamos los españoles gracias a esta idea de la cruz y de la espada, esta es la fundación de San Diego en California, la primera misión de California, es esta imagen de los viñedos. Los españoles trajimos el vino y trajimos el trigo. Donde estaban los españoles había vino y había trigo. ¿Por qué? ¿Porque queríamos fiesta? No, porque celebraban la misa. Para celebrar la misa necesitaban trigo para hacer las hostias y vino para consagrar. Y allí donde venía un cura de España, montaba la misión, montaba una bodega y montaba trigo. Ya tenéis de dónde vienen las flour tortillas de San Antonio y ya sabéis de qué, por qué está el vino expandido por Estados Unidos. Bueno, es una de las cosas que han dejado los españoles y que está aquí extendido. Y que no era nada fácil el intentar el vino cuajara el trigo. Y se perdieron años y años y años intentando conseguirlo para poder cristianizar, que es lo que hacían. Pero bueno, en ese territorio, en esos dominios de España, por ejemplo, los africanos eran libres. Hay testimonio de muchos esclavos de Carolina del Sur huyendo a Florida y ahí se les daba la libertad si se apuntaban en las milicias españolas, las defensas, por ejemplo, de la ciudad como San Agustín. La primera ciudad fundada por africanos libres en el territorio actual de Estados Unidos se llama Fort Moset y la funda un señor que escapa de Carolina del Sur, que se hace español, que se alista en la milicia española y que funda una ciudad libre de afroamericanos o de africanos que luego van a ser parte del ejército que ayude a Washington. Washington tuvo soldados negros en su ejército, pero no en las 13 colonias. En el ejército que montó Gálvez y que le salvó el trasero, como digo, subiéndole por el Mississippi esos barcos y volviendo a conquistar la Florida para que no tuviera los problemas que tuvo en el sur. Aquí tenemos el ejército que montó Gálvez, donde había españoles, donde había gente que hablaba español de todos los territorios que hoy son otros países, que es Latinoamérica, como he dicho, de México, de Venezuela, de Cuba y Dominicana, donde había gente africana que vivía libre en los territorios españoles y donde había también gente indígena. Los españoles, por supuesto, pelearon con los comanches, pelearon con un montón de indios, hicieron un montón de barbaridades, pero también se casaron con un montón de indios, tuvieron mestizaje con un montón de indios, hicieron relaciones comerciales con un montón de indios y había tribus nativas que apoyaron y estuvieron en el ejército de Gálvez y que lucharon por la independencia de Estados Unidos al lado de los españoles, salvando a Washington. Entre ellos un montón de indios seminolas de la Florida, muchos de ellos hispanizados, pero también había muchos Sioux que lucharon en el ejército de Gálvez. El ejército era de 7.000 personas, 1.500 eran nativos. De ellos, como digo, muchos seminolas, pero también muchos Sioux, muchos sabinas, había de tribus muy diferentes. Este es un dibujo de la época del ejército español que ayudó a Washington y como veis los hay de todo tipo de pintas. Y esto es un mapa de Luisiana, la Luisiana española, la Luisiana donde estaba el gobernador, la Luisiana por cuyo río Mississippi España llevó sus ayudas. Y es interesante porque esa Luisiana ha dejado recuerdos, como por ejemplo de un barrio que todo el mundo dice que es el barrio francés. Y curiosamente el barrio francés son todos edificios construidos por españoles. Lo único que como las calles tenían nombre francés, los españoles no las cambiaron, pues la gente dice, pues si las calles tienen nombre francés, pues va a ser que el barrio francés. Bueno, pues sí, las calles tienen nombre francés, pero los edificios principales de la Luisiana, que podéis ver, la Plaza de Armas, la Catedral, el Cabildo, son todos españoles, y no solamente eso, sino cuando los españoles ya se van, los españoles cambian la ley y por dos incendios que sufrieron, que devastaron la ciudad,
hacen que en Nueva Orleans sea obligatorio construir las casas ya con adobe o con ladrillo, y eso varía completamente la arquitectura de la ciudad, y mucha de la arquitectura que se vea, aunque no fuera construida por españoles, sigue los cánones de los españoles, ¿no? Pero, por ejemplo, en Nueva Orleans pues hay cosas curiosas como esto, que lo llaman el King's Cake, que resulta que the 12th day of Christmas, que nadie sabe qué es eso de la semana 12ª de Navidad, eso qué será, porque nosotros no lo trabajamos, pues si uno va con los dedos así con la semana de Navidad, del día 25 para adelante, se da cuenta que cae el 6 de enero, que es el Día de Reyes. Pues el Día de Reyes, que es el 12th day of Christmas, resulta que en Nueva Orleans lo celebran con esto que lo llaman el King's Cake. Y el King's Cake, curiosamente, es un pastelito en forma de rosca, que como si fuera la corona de un rey, que curiosamente encima tiene, imitando las joyas de las coronas de los reyes, o fruta escarchada, o colores para que parezca que son las joyas, y curiosamente dentro tiene un baby Jesus, un niño Jesús pequeñito, que el que lo encuentra paga los ojos. Bueno, pues verde y con asas y un búho. Es decir, los Conde Reyes que llevaron los españoles a Nueva Orleans y que estos celebran encantados sin tener ni idea que ni que España estuvo ahí, ni que el niño Jesús nació. Como digo, en la época en que Washington declara la guerra a los ingleses, 2/3 del territorio de Estados Unidos están habitados por españoles, son dominios españoles. Estos señores que hoy se llaman cowboys, en aquella época se llamaban vaqueros, y en vez de decir lazo, decían lazo, y en vez de decir corral, decían corral, y en vez de decir chap, decían chaparro, porque son los protectores de los pantalones que se llaman chap, y nadie sabe por qué, es porque los chaparrales, los arbustos con pinchos, te rompen los pantalones y te pones una cosa de cuero para protegerlos, que eran los chaparros. Bueno, pues ahora se llaman chaps, porque se ha pasado al inglés. Pero no solamente trajeron un montón de palabras que todavía los cowboys los utilizan, trajeron los caballos, hoy los llamamos Mustang, son los caballos mesteños. Los caballos mesteños son los caballos salvajes de los españoles. ¿Qué caballos salvajes eran los de los españoles? Los españoles dejaban a las yeguas, cuando estaban preñadas, las dejaban en libertad. Y muchas veces con tormentas, con ataques de indígenas, con lo que fuera, esos caballos se perdían, y esos caballos son los que luego, en la libertad, muchos de las tribus, como por ejemplo los apaches, se hicieron con ellos, ¿no? Pues esos caballos que se llaman mesteños, el caballo español mesteño, de mesteño pasamos a Mustang, que es no solamente trajeron los caballos, también trajeron los españoles que venían del sur de España, trajeron las vacas. Trajeron unas vacas que se llaman... Bueno, primero voy a decirte que esta es la procesión del Rocío, ¿vale? En Huelva, España. Y recientemente en un artículo de prensa en España había un periodista que decía: es increíble porque la romería del Rocío parece un pueblo del oeste. Y dice: no, perdona, colega, los pueblos del oeste se parecen a la aldea del Rocío, porque es que los vaqueros que están aquí vinieron todos de esa zona, de las marismas del Guadalquivir. Entonces, como digo, no solamente vinieron con los caballos, no solamente vinieron con las ropas, trajeron también estas vacas. Son vacas que se llaman mostrencas. Las vacas mostrencas que todavía viven en las marismas del Guadalquivir, estas están en el parque de Doñana. Son vacas que en España viven pues muy tranquilas, muy felices, hacen sus cosas de vaca, pues que te levantas por la mañana, te haces tus cosas de vaca, te acuestas, te levantas al día siguiente, tus cosas de vaca y nada más. Una vida de vaca pues aburrida. Pero cuando las trajeron los españoles a Texas, resulta que en Texas hay animales pues muy terribles para las vacas, como por ejemplo el puma, como por ejemplo el coyote, como por ejemplo el chacal, que se las querían comer. Y claro, esto a las vacas les venía mal, y entonces pues intentaban defenderse. Pero claro, una vaca contra un puma, la mayoría de las veces pierde, y el puma se come la vaca. Solo consiguen defenderse las que tienen los cuernos más largos. Entonces las que tienen los cuernos más largos, con los toros que tienen los cuernos más largos, que han conseguido sobrevivir, se juntan y tienen hijitos con los cuernos un poquito más largos. Y esos hijitos se pelean con el puma y algunos se los comen. Los que tienen los cuernos más largos consiguen vivir. Y esos hijitos se juntan con las hijitas que han conseguido vivir con los cuernos más largos y tienen hijitos con los cuernos todavía un poquito más largos. Y 150 años después se produce una evolución que normalmente se hubiera producido en millones de años, pero que aquí, por un problema de supervivencia, en solo 150 años tenemos el Longhorn Cow de Texas, que no es nada más que la vaca mostrenca del Guadalquivir, de Doñana, pero que como vive con el puma, pues ha sacado los cuernos un poco más afilados. No solamente españoles traen las
las vacas, también traen la vestimenta, que todavía la vemos hoy en Texas. Por ejemplo, traen el sombrero. El sombrero que traen los españoles, hoy en Texas lo llaman 10-gallon hat. Yo muchas veces me pregunto, bueno, ¿y por qué dirán en Texas 10-gallon hat? O sea, ¿quién tiene un cabezón de 10 galones? O sea, un cabezón de melón, ¿qué sombrero es eso? 10-gallon hat. Bueno, pues el 10-gallon hat no es nada más que el sombrero que llevaban los vaqueros, que las mujeres de los vaqueros, al verles tan elegantes, les decían qué sombrero tan galán. Y el sombrero tan galán se quedó en el 10-gallon hat de hoy en Texas. Pero vamos, es el sombrero del coto de Doñana de todo. Los españoles que vinieron de las marismas del Guadalquivir también trajeron sus propias leyes, ¿vale? Entonces, en este sitio que está en Washington, en el Capitolio, en el Congreso, pues hay alrededor de donde se sientan los representantes, están las figuras en bajo relieve de las 23 personas que han influido en la legislación de Estados Unidos. La legislación de Estados Unidos está basada en las ideas de estas 23 personas. Y una de ellas, que está aquí, se llama Alfonso X el Sabio, que era un rey de Castilla que vivió en el año 1200. Los españoles que vinieron a todo este territorio que hoy que llamamos la Luisiana, que hoy es Texas, que hoy es, bueno, pues a saber lo que es Texas, no os lo explique, trajeron las leyes, las 7 partidas de Alfonso X el Sabio. ¿Eso qué significa? Y que es una ley que todavía sigue vigente, una ley del año 1200. Eso significa, por ejemplo, malas noticias en el sentido de que el rey Alfonso X el Sabio creó lo que se llaman los derechos minerales. Y hoy estamos viendo, con el fracking, estamos viendo gente que se compra una casa y de repente le viene alguien y dice, perdone, pero usted tiene los derechos del suelo, pero no tiene los derechos minerales. Podemos sacar el petróleo. ¿Cómo? Y pueden sacar el petróleo. Este señor decidió que los españoles eran dueños de su territorio, pero si encontraban un tesoro debajo era suyo. No era de la casa. Entonces dividió entre los derechos de suelo, usted se compra la casa y lo que hay por arriba. Pero 1 metro para abajo, eso es de la corona, son los derechos minerales. Esos derechos minerales existen hoy, por lo menos en 20 estados de Estados Unidos. Y mucha gente no lo sabe. Entonces tú compras tu casa y tienes que comprar los derechos de suelo y los derechos minerales. Pero ¿a quién se le ocurre lo de los derechos minerales? Muchas veces los compras y está ahí, nadie lo ha cambiado. Pero hay veces que los derechos minerales los compró un señor, una señora hace 50 años y tú no los tienes. Y de repente ahí se encuentra gas, que ha ocurrido, y está ocurriendo todos los días, o petróleo debajo de tu casa, y llaman a la señora o al señor que tiene los derechos minerales y dicen, ¿quiere usted que le demos $5.000 todos los meses? Sí, sí, por favor. Y a ti te mandan la camioneta con el fracking. Eso es una de las partes malas de este señor. O sea, pero todavía está vigente la ley de este señor. Una parte positiva es que este señor inventó la ley de costas. Entonces, por ejemplo, en 1984, la ciudad de Los Ángeles intentó comprar la zona costera de un rancho privado, alegando ante los tribunales que el estado de California tenía derecho a reservar esa zona al uso público. ¿Con arreglo a qué? A las leyes 3 y 6 del título 28 de la tercera de las 7 partidas de Alfonso X el Sabio, o sea, de una ley de 1200 y pico. ¿Qué dice esa ley 3? Esa ley 3 dice: las cosas que comunalmente pertenecen a todas las criaturas que viven en este mundo son estas: el aire y las aguas de la lluvia y el mar y su ribera, pues cualquier criatura que viva puede usar de cada una de estas cosas según le fuere menester, y por ello todo hombre se puede aprovechar del mar y de su ribera, pescando y navegando y haciendo allí todas las cosas que entendiere que a su provecho será. Esto, que es de 1200, todavía sigue vigente hoy en Estados Unidos, por este señor que se llama Alfonso X el Sabio. Bueno, es otro dato que yo creo que no tiene ni idea nadie de que está ahí y que tampoco se junta con otras cosas. La historia de Estados Unidos. Yo no he visto un país que le guste más la historia que Estados Unidos. Le encanta la historia, quiere saber su historia, quiere saber su pasado. ¿Cuál es el primer libro de historia de Estados Unidos? El libro que escribió este señor en 1555, que se llama Cabeza de Vaca. Este es un español que se quedó perdido y se estuvo andando, se hizo a pata, andando desde Florida hasta California, ¿vale? Pero este señor escribe la historia de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir escribe la historia? No que escribe la historia de él, es que me perdí y amanece y tengo hambre, no, escribe la historia de los pueblos americanos que se va encontrando. Entonces, gracias a este libro, si lo leemos con detención, nos llevaremos alguna sorpresa histórica, como por ejemplo que, mira tú por dónde, 500 años antes de que Obama
se diga que el matrimonio homosexual está permitido, había tribus indígenas que ya celebraban las bodas homosexuales sin ningún problema, y está en ese libro, hace 500 años. Hemos inventado, el hombre blanco ha inventado 500 años más tarde lo que ya existía aquí antes de que llegara con nosotros. Bueno, pues esas cosas se pueden ver en un libro de historia como el de Cabeza de Vaca. Podríamos pensar, por gente como Cabeza de Vaca, que los españoles llegamos aquí, en plan aventurero, nos perdíamos y tal, un desastre. La imagen de un desastre. No, la llegada de los españoles a Estados Unidos y América en general fue planeada de una manera, o sea, sin dejar absolutamente nada a la improvisación. De hecho, este mapa de un señor que se llama Alexander Humboldt, donde se ven los caminos reales, marca toda la trayectoria de España, igual que los romanos dejaron las calzadas en Europa, los españoles hemos dejado en América los caminos reales, que es una manera de comunicación espectacular y que hoy están declarados muchos de ellos patrimonio de la humanidad, o están dentro de este país, están reconocidos como historical trails. Por cierto, este mapa, que lo hace el señor que se llama Humboldt, un alemán, es curioso porque este señor se parece mucho a lo que ha hecho ahora Michael Wolff con el Fire and Fury. Es decir, es un señor que le han dejado entrar en la Casa Blanca, nadie sabe ni cómo ni por qué, que ha estado ahí 6 meses, que ha podido verlo todo, que se ha enterado de todo y que luego nos lo ha contado a los demás. Pues a este señor, a Humboldt, le dejaron entrar en Nueva España, le dejaron ver todo, los mapas, los sitios, los fuertes, los presidios, y luego el tío hizo un mapa de eso, hizo una historia de eso y se lo regaló a Jefferson, que era el del otro lado. Y curiosamente, según se lo regala a Jefferson en el año 1804, salen Lewis y Clark en una expedición a controlar todos los territorios de lo que es la Luisiana, y curiosamente salen y pasan por un fuerte que se llama el Fuerte Manolo, o que se llamará el Fuerte Manolo, al lado de la desembocadura del río Missouri, donde está hoy San Luis. Bueno, el Fuerte Manolo, porque efectivamente el Fuerte Manolo se lo pasó Humboldt de donde estaba el intercambio de pieles. Pero en fin, lo que quiero decir, independientemente de que Jefferson le diera a Humboldt el mapa Jefferson en esa época sabía, como muchos de la gente de Estados Unidos, la importancia del español, y de hecho Jefferson le leía a su hija Mary, le leía siempre en el desayuno la historia de la conquista de México de Antonio Solís y Rivadeneira, y a su tutor le tenía mandado que a su hija le leyera 10 páginas del Quijote diariamente. Y en una carta de Jefferson a su sobrino Peter Carr dice: español, préstale mucha atención y procura adquirir un conocimiento exacto del mismo. Nuestras relaciones venideras con España y la América hispana harán que la adquisición de este idioma sea muy valiosa. Te envío un diccionario. Y luego le añade que si quiere conseguir un trabajo seguramente será mucho más valioso si es bilingüe y es bilingüe en español. Algo que parece que es un concepto moderno ahora, que estamos todos muy en español, no hace falta. Pues Jefferson hace 300 años ya se lo estaba diciendo a su sobrino Peter Carr, que se comprara un diccionario porque le iba a venir muy bien. Bueno, los caminos reales están protegidos por una serie de presidios, lo que los españoles llaman presidios, que no se llaman presidios porque fueran una cárcel donde estaban los prisioneros, se llaman presidios porque presidían los caminos, estaban a la entrada de los caminos, y de ahí se veía quién venía y quién se marchaba, por eso se llamaban los presidios. Y esos presidios estaban patrullados, mucho antes de que estuviera el 7º de caballería, estaban los soldados de cuera, estaban patrullados por los soldados de cuera, que eran soldados españoles, también indígenas, que iban cada uno en su caballo, que llevaban 5 caballos más para ir cambiando durante la marcha, y que se llamaban soldados de cuera porque llevaban una capa de 7, o sea, un chaleco de 7 capas de piel de ciervo para evitar los flechazos de los indios. Por eso se llamaban dragones de cuera, dragones por su fiereza y cuera por la protección. Hay que pensar que en esta época los que tenían un arma de fuego, muchas veces se dice, no, es que venían los europeos con armas de fuego contra los indígenas que tenían flechas y estaba muy desigual. Bueno, estaba muy desigual en muchas cosas, pero en eso quizá no, porque por cada vez que un europeo disparaba una bala, tenía que volver a cargar esa escopeta, o sea, había que pinchar la pólvora o la bala, y entonces en el tiempo que tardaba en cargar eso, un indio le podía disparar 5 flechas. O sea que estaban mucho más tiempo expuestos a que les cayera un flechazo que el tiempo que tenían ellos de su propia defensa. El mapa de las ciudades también estuvieron completamente organizadas. Como digo, nada se dejó a la improvisación. Ya había leyes muy tempranas en las que se hablaba de un ordenamiento urbano de las Indias. Vemos, por ejemplo, un mapa de lo que es la construcción de la ciudad de Nueva Orleans. Los españoles, las ciudades que hicieron en América, las hicieron siguiendo el trazado de lo que habían hecho los romanos, es decir, el castrum, el
lugar del foro ellos hacían la plaza, donde estaba, igual que los romanos ponían el templo de Júpiter a un lado y la basílica al otro lado, que era donde hacían justicia. Los españoles ponían la iglesia, la catedral a un lado y al otro lado ponían el cabildo o el palacio del gobierno. Pero había leyes muy claras, es decir, de la Plaza Mayor tenían que salir 4 calles principales destinadas a comercio. En los lugares que hacía mucho calor las casas debían ser altas y las calles estrechas. En los lugares que hacía frío las calles deberían ser anchas y las casas bajas para que entrara el sol. Y se creó una figura muy interesante que era el oidor de vientos. Había el oidor de vientos. El oidor de vientos era un señor que venía y ponía la oreja a ver de dónde venía el viento, porque para construir una ciudad era obligatorio un informe preceptivo para decidir la orientación de la ciudad según los vientos dominantes. Y también, atención, ya en 1537 está prohibido ocupar asentamientos de indios para fundar ciudades. No quiere decir que siempre se cumpla, de hecho, como los indios están donde está el agua, muchos de los españoles le quitan a los indios el sitio, no digo que no, pero legalmente está prohibido ocupar asentamientos de indios para fundar ciudades desde 1537. Y por eso, muchas veces cuando se respeta esto y no se le quita a los indios el agua, entonces se recurre a lo que los españoles han aprendido durante 800 años de ocupación árabe, que son hacer acequias. Se llevan el agua del río a otros lados para no molestar a los que lo están ocupando. Y entonces hay ciudades que surgen no al lado de los ríos, sino surgen al lado de las acequias. Por eso hay ciudades que en lugar de tener la parrilla cuadriculada perfecta de la plaza con las 4 calles, tienen calles con vericuetos, porque esas calles lo que hacen es seguir el agua de las acequias que nunca van en línea recta. En fin, en cualquier caso, podríamos estar hablando de infinidad aquí, de lo de los españoles, lo que han hecho, lo que han dejado de hacer. A mí lo que me preocupa no es enumerar 400 cosas, sino lo que me parece interesante es que alguna vez consigamos juntar esas cosas para ver que hay un conjunto interesante de raíces españolas que todos debemos disfrutar y sobre todo para traerlo al presente, porque ¿qué tiene que ver todo eso de hace tanto tiempo con lo de ahora? Pues como digo, si en la narrativa de lo que estamos viviendo ahora decimos, oiga usted, es que no acabamos de llegar ahora mismo, no acabamos de venir aquí, no, es que llevamos aquí mucho tiempo y contribuyendo en algo fundamental, como es que si los latinos no hubiéramos estado luchando por la libertad al lado de Washington todavía estaría esperando a ganar la guerra, para empezar. Y a partir de ahí muchas otras cosas. Pues ahí yo creo que la narrativa varía definitivamente, ¿no? Y varía en el sentido en el que cuando consigamos juntar esos puntos, cuando consigamos ver en el mapa pues todas las ciudades, los pueblos que tienen nombre español, por ejemplo, ¿cuántas ciudades hay que se llaman Columbus aquí? Hay Columbus, Texas, hay Columbus, Georgia, hay Columbus, Indiana, hay Columbus, Wisconsin, solo en Ohio hay 5 Columbus, incluida la capital. Si pensamos en 400 años de historia de este país, solo hay 4 humanos, en 400 años solo hay 4 humanos que han tenido el honor de que se les haga un día de fiesta nacional. Lincoln, Washington, Martin Luther King, Christopher Columbus. Solo hay 4, y uno de ellos es español, o pagado por el dinero de España, me da igual. Es el que inicia todo el intercambio de lo que va a ser los intercambios de gente del mundo, y se llama Christopher Columbus y está por muchos sitios. Eso es un puntito. Cuando cojamos todos los puntitos y empecemos a unirlos, yo creo que saldrá la narrativa que a mí me gustaría que nos quedáramos con ella, y es que los latinos, we belong en Estados Unidos as much as anybody else, pertenecemos a este país con pleno derecho, tanto o más que el resto de la gente, ¿no? Por no decir lo que ha ocurrido después, pero lo que ha ocurrido después, el problema es que en los años de 1920, 1914, cuando se construye el canal de Panamá y Europa está en la Primera Guerra Mundial, de repente aquí hay un movimiento panamericano, de repente se piensa, como Europa ya está lejos, y dice, pues igual nos podemos volver a unir América, y hay un sentimiento, y se crean en la academia todas las cátedras de Latin American Studies. Aquí viene gente súper prestigiosa de todos los países de Latinoamérica a abrir las cátedras de las universidades. Hay un este es el Madison Square Garden de Nueva York, el original, que parece que es la Giralda de Sevilla. Eso es Nueva York, o sea, en esa época, al principio del siglo, lo español en Estados Unidos es espectacular. Cuando viene Lorca a Nueva York a escribir su poeta en Nueva York, parece que está en casa, porque es que puede ir al Carnegie Hall y está allí Yepes tocando la guitarra, la argentinita está en el tablao, Sorolla es el pintor más de moda, y el novelista, el bestseller número 1 cuando viene Lorca a Nueva York, el señor se llama Blasco Ibáñez, en un libro que se llama La Barraca. Es decir, lo español está súper de moda, pero ¿qué pasa?
que lo español, lo hispano, lo de la gente que hablamos español está en la academia, está en las universidades, pero no ha bajado hacia abajo, no ha bajado hacia abajo. La gente de la calle no lo sabemos. Habrá un señor, una señora muy lista en la Universidad de Colombia que sabe todo esto, pero no nos lo ha contado nadie. No sabemos que los españoles, que los hispanos, que el Estado español pertenecemos aquí de pleno derecho, ni sabemos que hemos tenido un ejército que ha ganado la guerra o ha ayudado a ganar la guerra a Washington, ni sabemos todas las cosas que han ocurrido, y tampoco nos cuentan el viaje de ida y vuelta, porque no solamente que los que hablamos español hemos influido aquí, los de aquí han influido también en los que hablamos español. Esto que se llama gazpacho resulta que es una receta de Virginia, no de Extremadura, ni de Córdoba, ni de Almería, del estado de Virginia. El gazpacho es norteamericano. ¿Qué pasa? Que los tomates vienen de América, señores. Y los tomates llegan a Europa y los de Europa dicen, ¿esto qué es? ¡Qué asco! No quieren ni probar, piensan que es venenoso. Hasta el final del siglo XVIII el tomate no lo tocaba nadie, era una planta ornamental. ¿Quién se lo come? Los que viven aquí, que ven que los indios se lo comen, está bueno y que nosotros también. La receta del gazpacho, según José Andrés, que ha hecho una investigación increíble, la primera está en un libro de recetas de Virginia. Luego, no solamente influye lo de allí aquí, sino lo de aquí y allí. Nosotros venimos a América y desde una ciudad que se llama Sevilla, que es la ciudad del barroco por antonomasia, que es la Europa total, pero gracias a América, ¿qué pasa? Que de vuelta, con todo lo que se aprende en América y lo que viene de América, se crea Cádiz, que es la ciudad de la Ilustración, que es la ciudad que tiene que ver con lo de América. Sin América, Cádiz no existiría. Es decir, hay muchas cosas de nosotros que son gracias aquí también. Pues ese viaje de ida y vuelta tampoco nos lo explica nadie, ¿no? Y ya termino, y lo que quiero decir es, volviendo no he hablado mucho de mi libro, pero he venido aquí con la disculpa de que he escrito un libro para niños que habla de Galvez, que le explica tal, y lo que le explico a los niños en el colegio, y lo que quiero contar a vosotros es que vale, que existe un señor, este señor Galvez con la peluca blanca y tal, muy interesante, que hizo cosas y tal, pero un poco antiguo, nos queda de lejos, pero lo importante es entonces, ¿quién es el héroe? Who's the hero? ¿Es Galvez o para mí es The Lady? Y hoy que estamos en el Día de la Mujer, mejor que nunca para explicarlo. Es decir, una mujer que vive en Washington, que es del día que hace 6 años, descubre que el Congreso de Estados Unidos ha hecho una promesa y es colgar un cuadro en el Capitolio del señor Galvez para reconocer el mérito de la gente que habla español en este país, porque sin ellos esa guerra no se hubiera ganado, y queremos poner el cuadro. Y van y no lo ponen. Y entonces hay una chica, que puede ser como cualquiera de vosotros o como yo, que ante una injusticia en este país tiene la oportunidad de reaccionar, tiene la oportunidad de ir a ver a su congresista, a su senador, a tirarle de las orejas y decir, oiga, ustedes que han prometido una cosa y no se ha cumplido. ¿Y hoy qué pasa? Pues hoy el cuadro está colgado efectivamente en el Capitolio. Obama le ha dado la ciudadanía honorífica al señor Galvez, y poco a poco las cosas de la gente que hemos hecho, que vivimos aquí y que hablamos en español, se van reconociendo. Pero yo creo que es muy importante que de esa academia que he hablado bajemos a la calle y que seamos cada uno de nosotros los que intentemos recuperar esa historia que conocemos de cada sitio. Y por eso yo he creado, no os voy a aburrir más, pero he creado una web que se llama conoceagalvez.com, o que se llama en inglés nogalvez.com, con la intención de que eso es lo que estamos haciendo en colegios, pero puede hacerlo y entrar cualquiera y jugar y divertirse y ver lo que hay, pero con la intención de que todos esos puntitos que nosotros conozcamos los aportemos ahí para que todos podamos hacer ese mapa y digamos de una vez definitivamente que the Latinos belong to Israel. Y muchas gracias, humanos. Y justamente hay una poesía del doctor Arturo Madrid, que muchos conocemos y que lamentablemente no puede estar con nosotros, se ha lamentado. Escribió una poesía que, según me ha dicho Guillermo, y ustedes oirán, refleja muy bien este tema. Le voy a permitir leerlas. Él, que no pudo, me dio permiso, dijo que lamentablemente no podía, pero es una poesía muy interesante que escribió él, Arturo Madrid, y que tiene por título No llegamos ayer, no nos iremos mañana. No llegamos ayer, las huellas que aquí dejamos no se las lleva el viento ni las borra la lluvia. Son evidencias, sierras y montes, llanos y valles, ríos y mares. No llegamos ayer, las voces que aquí trajimos no se hacen sordas ni dejan de oírse. Las susurran pinos reales y piñones, mezquites y huizaches.
no llegamos ayer. Las obras que aquí montamos no las disminuye el viento ni las niega el progreso. Dan prueba surcos y acequias, huertos y sombríos. No llegamos ayer. Lo que aquí edificamos no nos lo quita ni lo deshace nadie. Dan testimonio barrios y colonias, caminos reales y vías férreas. No llegamos ayer. Lo que aquí vivimos no se lo traga el viento, ni lo extirpa el tiempo. Son testimonios, descansos y moradas, capillas y camposantos. No llegamos ayer. Lo que aquí hicimos no lo callamos ni lo escondemos. Lo afirmo